Hola, ¿cómo están? Bendiciones y bienvenidos una vez más a su programa Hechos a su imagen. Les damos las gracias a Dios por esta bendición de estar nuevamente con ustedes, estudiando la palabra del Señor y aprendiendo más del propósito de Dios con la humanidad, con cada uno de nosotros. El día de hoy nuestro programa se llamará La Prueba del Edén. Este programa se desprende del programa anterior donde hablamos que de ese mismo programa anterior vamos a realizar 3 programas más. En este caso, este corresponde al primer punto que vimos, que fue la prueba de obediencia. Así es. Pero el título será La Prueba del Edén. Y tiene como texto base Génesis 3:22, que dice así: Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Amén. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Y volvemos. Así es. Volvemos de la pausa para ya entrar en profundidad con el primer punto o el primer bloque de nuestro programa, La Prueba del Edén. Y este primer bloque va a hablar sobre la libertad humana o el libre albedrío. Vamos a tratar 5 puntos en este mismo bloque. Y primero vamos a hablar de que el libre albedrío nos dice que podemos elegir. Sí. Porque Dios no nos constituyó a nosotros como seres humanos, como autómatas programados, sino como agentes morales con la capacidad de optar por la obediencia y la transgresión. Entonces, claramente la palabra de Dios nos enseña esto, que tenemos un libre albedrío. Bueno, la línea teológica que nosotros tenemos, si ustedes se han dado cuenta, es una línea arminiana, wesleyana, en donde creemos que la salvación sí se puede perder, aunque suene un poco... Se apagaron los celulares. Aunque para algunos quizás no es la postura a la que creen, ¿ya? Pero tenemos que entender que dentro de este tema de la salvación del hombre, este tema soteriológico, hay 2 posturas, y 2 posturas por muchos años, desde la Reforma que se viene tratando este tema, donde hay una postura calvinista que habla de un determinismo, donde Dios tiene determinado todas las cosas, ¿cierto? Todo. Y la postura arminiana es la que cree que el hombre sí tiene la posibilidad de poder escoger entre el obedecer o transgredir la ley de Dios, lo que mencionábamos al principio. Entonces, nosotros queremos analizar algunos puntos del determinismo que nos presenta muchas veces. Ahora, con esto no quiero contradecir o no quiero decir que mis hermanos calvinistas están mal, sino que también es una postura dentro de este tema de Cristo. Claro, y de este tema de la soteriología, de la salvación. Entonces, queremos analizar algunos puntos. Nosotros creemos, ya como nos dice la Escritura, que el hombre posee un libre albedrío, que realmente el hombre tiene la capacidad de escoger. Perdón. Entonces, vamos a analizar algunos puntos ya que nos presenta la Biblia. Vamos a hablar de 5 puntos, argumentos que nos presenta la Biblia, hablando acerca de la libertad humana y que obviamente contradeciría en parte a lo que es el determinismo absoluto que muchos presentan. Ahora, no todos los calvinistas, no todos los que tienen esta postura son deterministas absolutos, ¿ya? Pero queremos hablar de algunos puntos importantes. Entonces, como primer punto, si el determinismo absoluto existe o está ahí, el determinismo parece contradecir la responsabilidad moral humana. La Biblia presenta constantemente al ser humano como responsable de sus decisiones. Por ejemplo, en Deuteronomio 30:19 dice: escoge pues la vida. Entonces, recordemos que en capítulos anteriores vimos este versículo en 2 programas anteriores, porque hablamos un poquito del libre albedrío. Ahora en este bloque lo vamos a tocar más en profundidad. Y Moisés le da al pueblo esa opción. Tienen el bien, el mal, la vida, la muerte. Escojan ustedes. Lo mismo que sucede con Josué 24:15, que dice: escogeos hoy a quién sirváis. Mi ustedes, casa y yo. Escojan, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces hay una opción. El texto bíblico nos presenta una opción del hombre, ¿cierto? Que puede escoger en hacer lo bueno y en hacer lo malo. Dios le da esa capacidad.
en la voluntad humana. Y en Mateo 23:37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Entonces aquí vemos a Jesucristo lamentándose por Jerusalén. Ahora, si existiera un determinismo tal que presentara la Biblia a Dios como alguien que haya determinado todas las cosas, y cuando hablamos de todas las cosas, estamos hablando de todo lo que sucede. Y el problema es que cuando hablamos de todo, también estamos hablando de lo bueno y de lo malo, del mal, del pecado. Si Dios ha determinado todas las cosas, entonces parecería que estos textos se contradecirían, estarían en contradicción y no debiesen estar si Dios realmente determina todas las cosas. Claro. Porque no debería estar en estos versículos que dan a entender que el hombre puede escoger lo bueno y lo malo, o Jesucristo lamentándose porque él tenía planes para Jerusalén, pero Jerusalén se rebeló, no quiso hacerlo, y por lo tanto aquí vemos a Jesucristo lamentándose. Entonces estos textos no podrían estar en la Escritura si fuese así. Sería muy contradictorio. Pero ¿por qué nosotros creemos que estos textos están dentro de la palabra de Dios? Porque nos enseñan que el hombre tiene esa capacidad de escoger, esa responsabilidad moral de poder escoger. Entonces, si todas las decisiones están determinadas de antemano por Dios, la responsabilidad humana parecería que queda reducida a una simple ilusión. Claro. Como esto es una farsa, Dios nos mintió. Los llamados divinos al arrepentimiento y la obediencia perderían su significado genuino. Claro, porque si Dios llama al arrepentimiento, entonces, pero si Dios tiene determinado todo, que yo no me arrepienta, que me arrepiento o no me arrepiento, entonces el llamado no tendría mucho valor. No tendría sentido. No tendría sentido. Tenemos otro punto, el punto número 2 nos dice que si el determinismo está ahí, el determinismo entonces dificulta la comprensión del amor universal de Dios. Sí. La Escritura presenta a Dios deseando la salvación de todos. Y aquí es donde hay un gran problema aquí con el determinismo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que Dios amó al mundo. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Amó al mundo. Hay muchos que consideran que este mundo al cual Dios amó no es todo el mundo en general, sino que a ese mundo que Dios ya determinó que sería salvo. Claro. Entonces allí ya entramos un poquito como en una problemática porque la palabra de Dios nos dice claramente que Dios amó al mundo y no hace una distinción. No hay un texto que nos diga: no, este mundo es el mundo que Dios escogió para ser salvo. No hay un texto que diga eso, sino que nos dice claramente, y no hay que ser un teólogo, no tener un doctorado en teología ni en griego ni nada para entender que el texto dice todos. A todo el mundo. 1 Timoteo 2:4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí otra vez dice: a todos. Todos los hombres. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Muchas veces el determinismo es lo que ha causado en el mundo cristiano, este determinismo absoluto, es que muchos dejen de predicar el evangelio, porque si Dios tiene ya todo ahí, todo determinado, entonces ¿de qué nos sirve predicar la palabra de Dios? ¿De qué nos sirve salir al mundo a predicar? Incluso mucha gente dice: pero si Dios ya lo tiene escogido, ¿para qué? Si yo ya no soy para salvación, Dios no me escogió a mí. Entonces presentan a un Dios tirano, a un Dios malo, a un Dios que ya tiene como acepción de persona, este sí, este no. Y mucha gente no llega al evangelio por eso, porque dicen: Dios ya lo tiene todo listo. Y se presenta a un Dios realmente dictador frente al evangelio que se predica. Entonces, y mayormente para los mismos cristianos que en algún momento han tenido, por ejemplo, crisis de fe. Y crisis de fe por esto mismo, porque no tienen esa seguridad de salvación, porque en algún momento, a pesar de que estas doctrinas, muchos dicen, afirman la fe, que van fortaleciendo la fe, pero para algunos no es tan así. Para algunos produce más dudas, claro, y más cuestionamientos, porque el determinismo dice que para algunos que estuvieron, para cristianos que conocieron al Señor, que vivieron una vida cristiana, como dice el determinismo, supuestamente una vida cristiana, para ellos es mayor condenación. Porque Dios
prácticamente le hizo vivir una ilusión de que ellos eran cristianos. Y en el momento de que ellos, en este caso, en el momento de ya de decisión, en este caso, al momento de, por ejemplo, antes de morir, no sé, Ujú. donde ellos puedan confirmar su fe, si es que realmente fueron salvos o no, y se dieron cuenta que nunca fueron salvos. O que alguien le dijo, pero es que usted nunca fue salvo porque si usted... Y no lo sé, mataron espiritualmente. claro, usted ahora está afuera, o como nosotros decimos, se descarrió el hermano y esta persona no vuelve. No, es que esa persona nunca fue salva. Mm. Entonces, para algunos, el determinismo, para algunos cristianos, el determinismo es doble condenación para aquel que nunca realmente fue salvo. Entonces, ahí es donde está el problema muchas veces, que esto siembra muchas más dudas que certezas. Sí. Incluso hay gente que dice, yo llevo, no sé, mucho años en el Evangelio, y a mí yo creo en Jesucristo y estoy convencido de seguir en el Evangelio, pero yo no sé todavía si soy salvo, porque si Dios me quiere salvar, sí, si lo quiso salvar ya murió en la cruz. ya era. Entonces, si Dios decretó desde la eternidad que muchos no serían salvos y no les concede la gracia necesaria para responder, algunos consideran difícil armonizar esto con la afirmación bíblica de que Dios ama al mundo y desea que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si Dios escogió a unos para salvación y a otros no los escogió y por consecuencia esas personas están condenadas al infierno, entonces muchas veces estos llamados al arrepentimiento o este castigo de parte de Dios, esta consecuencia del pecado, muchas veces lo analizamos y vemos que es contradictorio, y vemos como una contradicción en la misma naturaleza de Dios al decir que si el hombre peca, el alma que pecare, esa morirá, pero si Dios ya determinó que esa persona pecara, ¿por qué entonces lo hace responsable de su pecado al hombre si el hombre no ha determinado nada en su vida, si el hombre no tiene la capacidad, solamente el libre albedrío es una ilusión? Entonces es muy complicado este tema. Entonces cuando vemos textos así, claramente tenemos que analizarlos, tenemos que pensar y tenemos que muchas veces pensar muy bien antes de poder hablar, antes de poder entregar una enseñanza de estos temas, por ejemplo. Desde un punto de vista certero. Claro, porque muy bien podemos fortalecer la vida de mi hermano, o muy bien podemos destruir la vida espiritual o la seguridad de salvación de uno de nuestros hermanos. Uh-huh. El punto 3 dice que el determinismo convierte los llamados al arrepentimiento en algo problemático. Eso es lo que estábamos hablando, ¿cierto? Sí. Entonces dice que la Biblia, eso sí, contiene invitaciones universales al Evangelio, como Isaías 55:1. Dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. A todos. A todos. Hace un llamado. Mateo 11:28 también nos habla acerca de Jesucristo diciendo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y Apocalipsis 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Entonces estos 3 versículos, ¿por qué los leímos rápido? Porque nos hablan de un llamado. Hay un llamado universal. Así es. Dios quiere que el hombre se arrepienta. Dios está haciendo un llamado constante al hombre a que se arrepienta. Y estos versículos son muy interesantes porque Isaías nos dice que es Jehová, el Antiguo Testamento, el Padre, está haciendo este llamado. Uh-huh. En Mateo, Jesucristo está haciendo este llamado. Y en Apocalipsis, el Espíritu Santo está haciendo este llamado. Un llamado constante a lo largo del tiempo. Vengan a mí. Venid luego, dice Jehová también en Isaías, y estemos a cuenta. O sea, le da la posibilidad al hombre, estemos a cuenta. A ver, veamos las decisiones que has tomado. Es momento de tomar buenas decisiones. Así es. Entonces, si una persona no posee ninguna capacidad real para responder al llamado divino, las invitaciones universales que hemos leído, ¿cierto?, de fundamento bíblico, podrían parecer solamente formalidades que Dios hace para que el hombre crea que Él está interesado en nosotros, claro, en lugar de constituir una oportunidad auténtica, genuina, de que el hombre pueda responder. Claro, entonces, si existiese este determinismo de tal forma, entonces realmente los llamados no serían reales. Y la respuesta al llamado tampoco sería real.
Entonces, claramente da para pensar, ¿cierto? Entonces, eso es lo que queremos que ustedes también piensen con nosotros, que podamos reflexionar estos puntos. Invitarlo a la reflexión. A la reflexión, sí. Entonces, punto 4. Pero antes que el punto 4, invitar a la reflexión y no a la división, no a contender, sino que tratar de convivir también con diferentes posturas, con diferentes posiciones. De eso se trata el cuerpo de Cristo, de no estar divididos. Hay diferentes modos de pensar, diferentes posturas, diferentes interpretaciones, posibles interpretaciones, pero no podemos dividirnos como cuerpo de Cristo. Ya sucedía en los tiempos de Pablo, y el Pablo dice, ¿acaso está dividido Cristo? Porque habían algunos que eran de Apolo, de Silas, de Cefa, ¿cierto? Otros de Jesús, otros de Pablo. Entonces, claramente habían diferentes posturas, pero el apóstol Pablo llamaba a la unidad. Y eso también es lo que llamamos nosotros, la unidad. Así. Ahora sí, el punto 4. 4. Vamos. El determinismo hace difícil explicar la justicia de Dios. Pero Dios es presentado perfectamente justo e imparcial. Eso es lo que nos dice la Biblia, que Dios es justo. Así es. Es imparcial. Desde Deuteronomio 32:4 nos dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y es recto. Más claro que el agua no puede ser. Dios es justo, es recto. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahí eso nos enseña que Dios es imparcial. Sí. O sea, porque si no fuese así, o sea, es objetivo, ¿cierto? Porque Dios no tiene favoritos, como dicen en la canción. O sea, Dios Pucha, yo quería ser favorita del Señor. Si fuese así, claramente habría problemas, porque la Escritura nos dice que no hay excepción de personas para Dios. Y en Hechos 10:34, Pedro, abriendo su boca, dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Claro. Ahora, ¿por qué leemos estos versículos? Porque si existiese este determinismo, si fuese así y no hubiese una libertad humana, no hubiese un libre albedrío, entonces, ¿cuál fue el criterio de Dios para poder decir este sí y este no? Si Dios no tiene acepción, si Dios no hace acepción de personas. Entonces ahí hay un problema, porque aquí comenzamos a poner en cuestión algunos atributos de la naturaleza divina. Claro, o maximizar algunos atributos de Dios por sobre otros. Entonces ahí es donde hay un cierto problema. Los críticos del determinismo sostienen que si algunos son elegidos para salvación y otros son dejados sin posibilidad real de responder, surge la pregunta de cómo conciliar esto con la justicia y la imparcialidad divina. Entonces, ¿cómo? Claro, si Dios determina a unos escoger, la postura o el argumento determinista o calvinista también es que Dios es soberano y Él escoge porque Él es Dios, ¿cierto? Ahora nosotros no podríamos decir Dios es injusto, pero aquí sucede un tema, es que hay textos de la palabra de Dios que nos dice que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace excepción de personas. Entonces, ¿cómo podemos explicar esto? ¿Cómo podemos conciliar este tema de la justicia de Dios, pero también la imparcialidad? Entonces, si Dios escogió a uno, ¿por qué? Si Dios escogió a otros, ¿por qué? Entonces, el determinismo nos dice, no, es que es la soberanía de Dios porque Dios es Dios. Pero la palabra de Dios también nos enseña, nos da estos versículos que también nos enseñan que Dios es un Dios justo, no hay acepción de personas, ¿cierto? Y que su imparcialidad está ahí. Claro, entonces divina. Si hay un determinismo, es difícil de conciliar estos dos puntos de vista, la justicia y la imparcialidad de Dios. Entonces, nosotros creemos que Dios sí nos escoge, Dios tiene propósitos de antemano, Dios sí tiene propósitos, como dice Efesios 2:10, dice que Dios preparó esas obras de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas. Nosotros creemos que Dios ha predestinado que nosotros andemos en estas buenas obras, pero debemos decidir nosotros si escogemos andar en estas buenas obras o no. Y el punto 5 dice, el determinismo parece atribuir indirectamente a Dios el origen del mal. Y eso es lo que, no sé si lo mencionamos al principio, pero eso es es el gran problema del determinismo, porque apunta
directa o indirectamente a Dios como como parte, como El origen. como en él está el origen del mal, o que él provoca el mal en el mundo. Y nos culpa a nosotros. Claro. Aunque el calvinismo clásico niega que Dios sea autor del pecado, por eso les decía que hay quienes creen en un determinismo absoluto y otros que no. ¿Ya? El calvinismo clásico niega que Dios sea autor del pecado. Sostiene que todo ocurre conforme a su decreto soberano. O sea, que Dios es soberano y todas las cosas que Él hace son perfectas, son justas, son santas. No hay contradicción entre sus atributos y sus decretos. Pero Santiago 1.13, ¿qué nos dice? Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Entonces eso es muy importante. Si Dios determina todas las cosas, los pensamientos del hombre, si usted lee algunos textos calvinistas, no le voy a decir los nombres así, pero hay algunos autores calvinistas que dicen que todo, absolutamente todo, hasta el tecleo de estas mujeres, no sé, que están en los juzgados en Estados Unidos y que están tecleando todo lo que se habla en un juicio, todo, hasta la más mínima letra que esa mecanógrafa, no sé cómo se llama, realizó, todo eso está determinado por Dios. Es una frase que ocupan algunos autores calvinistas duros, podríamos decir así, deterministas extremos. Y también hasta los pensamientos, hasta el más mínimo pensamiento del ser humano, incluso sea bueno, sea malo, sea bueno, sea pecaminoso, todo está determinado por Dios. Entonces estaríamos concluyendo que Dios es el autor del pecado, Dios es el autor del mal, es el responsable de es la el responsable. Y además, siendo responsable, responsabiliza al hombre de eso que él ya ha determinado. Entonces eso sí ya es totalmente contradictorio. Sí, yo he escuchado a mucha gente que no cree en Dios, que dice eso, pero tu Dios es malo. Tu Dios hizo que la mujer se comiera la fruta, y después le echó la culpa, pero puso el árbol ahí, y hizo todo para que ustedes, y todo hizo para después castigarlo, y después para que ustedes lo siguieran, y es que claro. Tienen Entonces, como ese pensamiento. Ese pensamiento determinista absoluto es hasta peligroso, porque deshonra al nombre de Dios, deshonra la naturaleza divina. E invalida el llamado divino al evangelio. Habacuc 1.13 nos dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Imagínese si Dios en su santidad no puede ver, como dice, no puede ver el agravio, no puede ver el pecado, la maldad, se aleja de la maldad, no se agrada en la maldad. ¿Cómo Él va a determinar que el hombre peque? ¿Cómo va a determinar que el hombre lo transgreda a Él mismo? Y primera de Juan 1.5 nos dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Entonces, si Dios ha determinado todo, entonces también todo lo que ha determinado es responsabilidad de Él, incluso el mal, la tentación, el pecado, la caída y todo. Entonces todo sería responsabilidad de Dios. Y peor aún, a pesar de Él ser responsable, responsabiliza al hombre le atribuye al hombre el pecado. Entonces aquí hay una total contradicción. ¿Qué podemos decir? Para finalizar estos 5 puntos, los críticos señalan que si cada acción humana está determinada por un decreto divino inmutable, resulta difícil explicar cómo Dios no sería, al menos indirectamente, responsable de la existencia del pecado y del mal moral. Entonces hay una contradicción. Entonces, en estos 5 puntos queremos tratar de que usted y yo podamos reflexionar un poco en estos puntos del determinismo y de la libertad humana, de la soberanía de Dios y el libre albedrío. Nosotros creemos, como dice la Escritura, que el hombre tiene una libertad, un libre albedrío, la capacidad de poder escoger. Y Dios le da al hombre la capacidad de escoger. Entonces, nosotros somos responsables. Somos responsables. La libertad concedida por el Creador conlleva la responsabilidad moral sobre los actos propios. Yo lo que hago, ¿cierto?, va a tener consecuencias. Deuteronomio 30:19 nos dice: al cielo y a la tierra pongo hoy por testigos contra vosotros de que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia.
Y para terminar esto, redondear este bloque ya y terminar, vemos que, como dice el título de este programa, la prueba del Edén, ¿cierto? En el Edén, Adán y Eva utilizaron su libre albedrío, pero desobedecieron. Decidieron desobedecer a Dios, desobedecer el mandato de Dios, la orden de Dios. No coman de este fruto. Y en base a eso, la consecuencia fue que la creación misma fue maldecida, ¿cierto? La tierra, la creación, el hombre, la mujer, la serpiente. Y vivimos en un mundo caído, con una naturaleza pecaminosa, con la tendencia a pecar, ¿cierto? Pero en Cristo, como siempre hemos dicho, en Cristo nosotros tenemos esa capacidad de poder restaurar esa imagen y semejanza. Mientras que el primer Adán utilizó su libertad para rebelarse y sumergirnos en el pecado, Jesucristo utilizó su perfecta libertad para someterse por completo al Padre. Gracias, Señor Jesús. Y Filipenses 2:8 nos dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo obediente. Entonces Jesús también tenía esa capacidad de poder escoger. Pero Él se hizo obediente. Y hasta a tal nivel que se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Y se humilló para nosotros. Se humilló para que nosotros pudiésemos tener esta bella oportunidad de salvación. Esta opción. Así que terminamos con este primer bloque, un poco denso, un poco extenso, pero nos ayuda a poder reflexionar y a poder indagar más en estos temas que nos ayudan a entender también esa condición con la cual Dios nos ha creado a cada uno de nosotros. Así es. Amén. Así que vamos a la pausa y seguimos con el siguiente bloque. Ya, y hemos vuelto ya con nuestro segundo bloque, y en este bloque vamos a hablar acerca de los límites establecidos por Dios. Ya, también lo vimos así como muy fugazmente en el capítulo anterior, pero la palabra de Dios nos enseña que Dios ha puesto límites. Dios puso límites ahí en el Edén. Le dijo, no coman, ¿cierto? ¿Y qué hicieron? Comieron. Habían límites, y la palabra Dios le dio una orden. Y no coman de ese árbol. Claro, no coman de ese árbol. Entonces, había una palabra, había una orden, había algo establecido que el hombre y la mujer no tenían que hacer. Entonces vemos que nosotros tenemos que reconocer la autoridad de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros reconocemos la autoridad de Dios? Perdón, hoy día, a través de la palabra de Dios. Así es. El árbol prohibido operaba como un recordatorio de que el hombre es una criatura sujeta a un rey absoluto. Establecía la distinción clara entre Dios y el ser humano. Entonces nosotros tenemos que entender quién es Dios. ¿Y quiénes somos nosotros? Y quiénes somos nosotros. También lo vimos en el primer capítulo. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es Dios? Nosotros somos criaturas de Dios, creados a su imagen y semejanza, poseemos la imagen de Dios, tenemos ese sello de Dios en nuestra vida, pero somos criaturas de Dios y hemos sido creados para obedecer también a Dios. Dios quiere que nosotros seamos hijos obedientes, pero nos dio, como vimos en el bloque anterior, nos dio la capacidad de poder escoger, porque si Dios nos hubiese creado como unos robots, ¿cierto? Ese amor que nosotros pudiésemos darle a Dios sería algo totalmente programado y no tendría ningún mérito. Así es. En Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Claro, ahí estaba el límite. Ese era el límite. Ese era el límite. Entonces vemos que la palabra de Dios para nosotros es la que a nosotros nos da esa noción de quién es Dios y de poder reconocer esa autoridad que Dios tiene sobre nuestra vida. Dios es Señor de nosotros, y nosotros muchas veces hablamos de Dios y le decimos Señor, pero no muchas veces no dimensionamos el valor que tiene esa palabra, el significado, el concepto real de que Él es Señor. Cuando nosotros decimos Señor, es que estamos diciendo que Él es dueño de nuestra vida. Que Él tome, como decíamos, control de nuestra vida, ¿cierto? Que Él señoree nuestra vida, que Él ordene nuestra vida, toda área de nuestra vida. Entonces, cuando nosotros entendemos quién es Dios, la santidad de Dios, la naturaleza de Dios, cuán grande es Dios, reconocemos quién es Él, entendemos los límites también. Ahí también
también damos importancia a los límites que Dios ha puesto. Y que esos límites son para protegernos. Son protección divina, claro, no es que Dios nos quiera prohibir algo solamente por prohibirnos. Porque Él es caprichoso. Claro, porque Él es caprichoso o nos quiera ocultar algo, sino que Dios quiere protegernos a cada uno de nosotros. Si Dios estableció límites, es para nuestro propio beneficio. De hecho, cuando el hombre pecó y Dios los expulsó del huerto del Edén, los expulsó no para que el castigo fuese mayor aún, sino también para protegerlos. El que Dios haya expulsado al hombre y a la mujer del huerto del Edén fue para que también ellos no se acercaran otra vez al huerto del Edén, porque allí Dios puso querubines con espadas, ¿cierto?, para que protegieran el huerto y lo protegieran de que el hombre no ahora tomara del otro árbol que había en el huerto del Edén, que era el árbol de la vida. Y dice, no sea que el hombre también coma del fruto del árbol de la vida y sea como uno de nosotros y viva para siempre. Pero viva para siempre ¿en qué? En esa naturaleza pecaminosa. Hubiera sido horroroso. Claro, vivir eternamente con pecado. Sufriendo. Entonces Dios estableció esos límites de que el hombre no comiera del árbol de la vida ahora, que fuese expulsado, que saliera del Edén, puso esos límites para proteger al hombre. Así es. Los límites divinos están diseñados para la preservación de la vida. La ley de Dios es buena y es el único entorno seguro donde el ser humano puede florecer. Dios le dio mandamientos al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel pudiera entender qué era lo malo. La ley dio a conocer el pecado y la necesidad de esa reconciliación con Dios, de esa comunión con Dios, de esa redención, de cubrir su pecado, de expiar su pecado. Y le dio a entender la gravedad también de su pecado. Entonces, vemos que cuando Dios pone límites, cuando Dios establece límites, es también para nuestra protección, para que nosotros no caigamos en el mal, no caigamos en tentación, para que nosotros no suframos las consecuencias. Claro, no suframos las consecuencias, sino que nosotros podamos vivir conforme al propósito de Dios. Y cuidados por Él. En Salmo 119, 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ese versículo es tan hermoso. El Salmo 119, si usted lo lee completo, tiene muchos versículos, no sé, 170 y algo, 140 y algo, no me acuerdo. Aquí tenemos la Biblia y no la estamos usando. Pero ¿qué es lo que habla el Salmo 119? El Salmo 119 podemos decir, es un poema, es una oda a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque en cada versículo nosotros vemos 176 versículos. Vemos una característica. Yo voy a leer uno al azar. Ojalá que me salga bien. Ya, el 97 dice, oh, cuánto amo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Tu ley, tu palabra. Por ejemplo, el 55. Me acordé en la noche de tu nombre, oh Jehová, y guardé tu ley. Otro. El 41, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, tu salvación conforme a tu dicho, o sea, tu palabra. Todo el Salmo 119 nos habla acerca de la palabra de Dios, de los mandamientos de Dios, de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la ley de Dios quiere preservar la vida del hombre, quiere guiar al hombre en los caminos correctos. La palabra de Dios hoy en día es nuestra lumbrera, nuestra antorcha encendida, la palabra de Dios que nos guía a hacer lo correcto. Y ahí nos vuelve a la mente ese versículo de 2 Timoteo 3, 16, 17 que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. No, por sorpresa. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil al final, para que el hombre sea preparado para toda buena obra, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la palabra de Dios no es para colocarnos límites. La gente hay una canción de Funky que dice que la gente se ríe de nosotros porque nos guiamos por un libro anticuado que nos dice qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer. Y muchos dicen que nosotros somos aburridos y que estamos tan limitados porque nos guiamos solo por lo que la palabra de Dios dice. Pero es que la palabra de Dios nos guía a hacer lo correcto y nos libra de muchas otras cosas peores que nos puedan suceder porque el mundo cada día se está corrompiendo, ¿cierto? ¿Por qué? Por el pecado, ¿cierto? Uh-huh. Pero la palabra de Dios nos presenta límites, ¿cierto? Establecidos por Dios, pero porque Él quiere que hagamos su voluntad. Así es. Al contrario de la tentación, que es un engaño,
El engaño de la tentación es una estrategia del enemigo. Al contrario de que Dios quiere cuidarnos, el enemigo busca estrategias que radican en presentar los límites del Señor como algo restrictivo y negativo. No, pero ¿cómo Dios no te va a dejar ser feliz? Sigue tu corazón. Nublando el juicio del hombre respecto a la bondad divina. ¿Verdad que Dios, no puedo ser feliz si tengo que buscar mi propia felicidad? Dios es malo. Claro. Eso hace el enemigo. Entonces, eso es lo que hizo la serpiente. La serpiente con Eva. La engañó totalmente porque le dijo, no, Dios te está privando de algo. Claro. Dios no quiere que tú disfrutes esto, que es ser igual a Dios. O sea, Dios tiene envidia de que Él quiere ser el único, es egoísta. Es un egoísta que quiere solamente el poder para Él. Todo para y él. Quiere solamente Él someterlos reinar. a ustedes. Claro. Y no fue eso lo que quería la serpiente, lo que quería Satanás. Satanás quería ser igual a Dios y por eso fue desterrado. Así es. Y se convierte en Satanás, el tentador, el diablo. Y eso es lo mismo que quería hacer creer a Eva. Satanás, él salió, como decía el Chavo, con el rabo entre las piernas, con la cola entre las piernas. Pero quiso sembrar la duda y lo hizo en Eva, en la creación de Dios, para que ellos también cometieran el mismo error. Entonces, claro, hay engaño, ¿cierto? El engaño de la tentación. Andan algunos también, como muchas Evas por ahí. ¿Y la primera de Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir. Entonces tenemos una promesa también de parte de Dios, esperanza en que Dios también nos socorre, como veíamos textos anteriores, en capítulos anteriores, que Jesús también nos puede socorrer a nosotros, porque así como Él fue tentado en todo, también nos conoce, o sea, entiende nuestro dolor, entiende esas situaciones difíciles, esos momentos de tentación. Dios los entiende, Jesús los entiende porque Él también pasó por ello. Pero la diferencia es que Él fue sin pecado, o sea que no se dio a la tentación, no fue engañado por Satanás, aunque Satanás quiso engañarlo, y eso es lo que vamos a ver en el próximo capítulo, en el próximo programa, la tentación, y vamos a comparar ese momento en que Adán y Eva fueron tentados y el momento en que Jesucristo fue tentado. Entonces, como un spoiler, Jesucristo no fue tentado. Entonces, otro spoiler, Jesucristo venció. Entonces nos da esperanza a nosotros, aquí como este versículo, que el Señor nos socorra a nosotros. Entonces, y nos da más de lo que podamos resistir. Claro. O sea, siempre podemos decir que no. Siempre podemos decir pero que no. Satanás siempre quiere engañar. Y miren, ¿saben qué? Que hubiese querido poner colocar el video para que ustedes lo puedan ver, que es de una película, ¿ya? Que no sé si todos la han visto, pero es antigua, se llama El abogado del diablo, donde actúa Al Pacino como el diablo, ¿ya? Y Keanu Reeves, no sé cómo pero el de Matrix actúa como un abogado. Y literalmente es el abogado del diablo. Y aquí él hace un monólogo, Al Pacino hace un monólogo y que contextualiza lo que la serpiente hizo con Adán y Eva. Contextualiza la tentación. ¿Ya? El momento de la tentación. Y lo hace con este monólogo que se los voy a leer. ¿Como Al Pacino? Como Al Pacino. Vaya a buscarlo usted, coloque el monólogo de Al Pacino, el abogado del diablo. O sea, el monólogo de Al Pacino hablando acerca de Dios. Y ahí lo va a encontrar en YouTube. Son 2 minutos nomás. Yo lo voy a leer para que usted vea y pueda entender esta parte de lo que acabamos de ver en este último punto acerca del engaño, de la tentación. Dice así. Es Al Pacino, el diablo, hablando con su abogado, que era su hijo, ¿ya? Ahí no le doy más spoiler. Dice, déjame darte información confidencial de Dios. A Dios le gusta observar. Es un bromista. Piénsalo. Le da al hombre instintos. Les da ese extraordinario don y después, ¿qué es lo que hace? Lo juro, para su propia diversión. Para su propio teatro cósmico privado, dice el diablo. Él coloca las reglas en oposición. La mayor estupidez que ha existido. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes. Prueba, pero no tragues.
Y mientras saltas de pies en pie, ¿qué es lo que hace él? ¿O qué es lo que él hace? Está allá arriba el Señor muriéndose de la risa. Es un tacaño, es un sádico, es un casero indiferente a la vida. ¿Alabar eso? Nunca. Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo, le dice el abogado. ¿Y por qué no? Dice el diablo. He estado aquí en la tierra con mi nariz metida en ella desde que todo comenzó. He nutrido cada sensación que el hombre se ha inspirado a tener. Me preocupé sobre lo que él quería y nunca lo juzgué. ¿Por qué? Porque jamás lo rechacé. Y a pesar de todas sus imperfecciones, yo admiro al hombre. Soy un humanista, dice el diablo. Tal vez el último humanista. ¿Quién en su sano juicio, Kevin, le dice al abogado, me podría negar que el siglo XX fue completamente mío? Todo, completo, Kevin. Mire, ese es el monólogo que le presenta el diablo al abogado, que es su hijo. Ya no quiero hablar más de la película, pero es prácticamente lo que pasó en el huerto del Edén. Cómo el diablo manipula la verdad y habla de Dios como alguien que solamente por capricho propio ha creado todas estas cosas. Y como veíamos hace un poquito atrás, como Dios ha determinado todo, pero se ríe de nosotros para que nosotros pensemos que tenemos todo bajo nuestro control. Claro. O que todo sucede por un designio divino, por buenas y malas consecuencias, buenas decisiones, malas decisiones. No, Satanás aquí dice, no, Dios tiene todo controlado y Él se ríe de ustedes, se ríe de lo que está pasando. ¿Y quién es el bueno en este mundo? Él. ¿Quién es el bueno en esta película? Él. Soy yo, dice el Satanás. Porque yo he nutrido todas las sensaciones, todo lo que el hombre ha querido, yo se lo he dado. Y de ahí que ya también yo creo que vienen todas estas historias de que la persona que pactó con el diablo, porque hay tantas historias. Así Pero es. ¿qué es lo que quiero enseñar con esto? Es que la tentación es totalmente un engaño. Se disfraza como algo bueno, se disfraza como buenas decisiones, como que el hombre está tomando buenas decisiones, y lo que quiere Satanás es hacer creer que el hombre está tomando buenas decisiones. ¿Para qué? Para tomar una mala decisión que vaya en contra de la voluntad de Dios, en contra de los límites que Dios ha establecido. Entonces, y muchas veces esa tentación se muestra cuando muchas veces la Escritura nos dice, y a Pablo y también lo dice, todo me es lícito. Todo me es lícito. Pero no todo me conviene. Pero no todo me conviene. Y ahí es donde está Satanás podría decir, todo es lícito. Hágalo. Pero no te va a decir, todo te conviene. No va a decir, no todo te conviene. No haga esto porque no te va a convenir. No va a hablar de las consecuencias. Dios te dice, todo es lícito. Ok. Sí. Después no vengas llorando. No todo te conviene. Y yo te doy, y yo lo que estoy haciendo es diciéndote lo que no te conviene. Uh-huh. Para cuidarnos. Para cuidarnos. Uh-huh. Pero Satanás nos dice, no, todo es lícito. Y todo, Satanás dice, tú, dale. Todo te conviene, dice Satanás. Porque si te hace feliz, dale. Entonces, en conclusión, para este segundo bloque, Sí. ¿sí? La humanidad falló en respetar los límites de la ley de Dios. Sin embargo, Jesucristo se introdujo voluntariamente bajo las limitaciones de la condición humana y de la ley para cumplirla de manera perfecta en nuestro lugar. Dios se sometió, porque dice la palabra de Dios que en Gálatas 4:4, nacido bajo la ley, o sea, nació bajo la ley. Y Él cumplió la ley, dijo que Él no venía a abrogar la ley, sino que venía a cumplir. Él venía a cumplir, le dijo que ni una jota ni una tilde se dejarían de cumplir, ¿cierto? Así es. Bueno, y eso es como bien importante, porque la jota y la tilde son si no mal recuerdo, si es en el alfabeto griego o en el hebreo, no recuerdo muy bien. Lo más probable es que sean en el griego, que son las letras más pequeñitas. Uh-huh. Son las letras más pequeñitas, creo que es en el hebreo, más pequeñitas del alfabeto. Entonces Dios, ¿qué quiso decir Jesucristo? Que ni aún lo más pequeño, ni lo más minúsculo, lo más mínimo, se iba a dejar de cumplir, porque Él vino a cumplir la ley. Entonces, si Jesucristo, el Hijo de Dios, se sometió bajo la ley de Dios, bajo las limitaciones de Dios, ¿qué nos enseña a nosotros? Que si queremos hacer la voluntad de Dios, tenemos que someternos a su ley. Así es. Jesucristo, Él dijo, si me aman,
guarden mis mandamientos. No es que yo les vine a traer libertad, hagan lo que quieran. No. Dios nos vino libres son. Dios nos vino a traer libertad, pero sí una libertad en que nosotros podamos someternos bajo la voluntad de Dios. Claro, somos libres en Él. Como dijo el apóstol Pablo, soy esclavo del Señor, siervo del Señor. Juntamente con Él estoy crucificado. Así es. Amén. Ya, terminamos este bloque. Terminamos este segundo bloque. Vamos a una pausa y ya volvemos con nuestro tercer bloque y final. Y hemos vuelto de esta pausa, esperamos que la haya disfrutado. Y vamos a hablar en este tercer bloque sobre las consecuencias del pecado. Y como primera consecuencia, para ir ya terminando este programa y cerrando este capítulo de hoy, vamos a hablar de la vergüenza y el miedo. El efecto inmediato del pecado fue la pérdida de la comunión íntima con Dios, manifestada en el temor y en el intento fútil del ser humano de esconderse de su presencia. Lo primero que hicieron Adán y Eva, se vieron desnudos. Sintieron vergüenza. Y temor, porque se escondieron de Dios, porque escucharon la voz de Dios y tuvieron miedo. Entonces ahí es donde Dios le dice, ¿qué hiciste, Adán? ¿Qué hicieron, Eva? ¿Comieron del fruto que yo les dije que no comieran? Entonces, porque ¿quién les dijo que están desnudos? Entonces, lo primero que causa el pecado es la vergüenza, el miedo, el temor. También lo vemos en Jonás, cuando Dios le da una ordenanza, ¿cierto? Lo manda a un lugar, ¿cierto? Manda a predicar para allá y se fue para allá. Claro, a Nínive. Pero él tiene temor y empieza a esconderse y a irse. Se empieza cree que puede esconderse. Eso estaba pensando. Claro, cree que puede esconderse. No quiere hacer la voluntad de Dios. No quiere hacer lo que Dios le había ordenado y comienza a huir, a esconderse. ¿Pero de dónde se iba a esconder? Estando ahí en el pez, también ahí estaba la presencia de Dios. Entonces me acuerdo de ese corito que dice, tan alto que no puedo ir arriba de él, tan hondo, ¿cierto? Tan amplio. No nos podemos esconder de la presencia de Dios. Y yo creo que eso, es un recordatorio también de esa comunión espiritual que tenemos con Dios. Cuando pecamos, rompemos esa comunión con Dios, se va rompiendo esa cercanía con Dios, esa relación con Dios va teniendo fracturas. Así es. Va teniendo fracturas, pero obviamente podemos restaurar eso. Pero cada vez que cometemos un error, claramente nosotros nos sentimos avergonzados, claramente tenemos miedo porque sabemos que entendemos que hemos transgredido. Claro, y que obviamente hay consecuencias. Sabemos que Dios es un Dios amoroso, sabemos que Dios es un Dios perdonador, un Padre que nos perdona, un Padre que nos cobija, un Padre que nos abraza, pero también tenemos temor porque sabemos las consecuencias que eso que trae, ¿cierto? Sí. Temor porque también debemos tener un temor reverencial ante Dios, no un temor de tenerle miedo de que Él me va a castigar, sino tener un temor reverencial de respeto hacia Dios. Y si pecamos, y si caemos en el pecado, en la tentación, y sentimos miedo, sentimos la vergüenza, tratar de volver a Dios siempre, porque el enemigo se va a encargar de librar esa batalla de la mente y de recordarnos, pero ¿qué vas a orar si tú pecaste? ¿Cómo vas a ir ahora si lo hiciste de nuevo? Claro. Y el enemigo va a decirte todo el tiempo que no vayas a Dios, que ya no vale la pena, que ya no tiene remedio, que tú ya no puedes levantarte de nuevo de donde caíste. Y esa vergüenza Él te la va a recordar siempre. Pero Dios también nos recuerda que abogado tenemos con Cristo, claro, para poder llegar a Él. Ahora, tampoco que ustedes se ande dejando caer todas las veces aprovechándose de la situación, pero entender que el enemigo es quien trae la vergüenza, recordándola en nuestra mente para que no nos acerquemos de nuevo al Señor. Hay una canción de rescate, una canción antigua de rescate que se llama Mala Memoria. No sé si se la han escuchado. Tienes muy mala tú. No, o sea, no. Mala memoria. Y es que es Dios diciéndole al hombre mala memoria para recordar tu historia. ¿Por qué? Porque viene el enemigo y le empieza a recordar las cosas malas que hizo en el pasado, todo lo que él hizo, y eso lo va a acusar con Dios. Entonces, pero Dios, ¿qué dice? Cuando Dios nos ha perdonado, Dios se olvida de nuestros pecados. ¿Ya?
Ahora, es una forma de decir que Dios se olvida de nuestros pecados, pero Dios ya no nos... No nos saca en cara de nuevo el claro, mismo no nos pecado. saca en cara, Dios no es el que cada vez que pecamos nos dice, pero si yo te perdoné de esto, yo te perdoné de esto otro, no. Pero sí muchas veces nosotros vuelve a la memoria de eso, pero que vuelva a la memoria cuando nosotros podamos entender que Dios nos sacó de aquel lugar, Dios nos sacó de esto, Dios nos perdonó de esto, pero no con ese fin de podernos, de poder hacernos flaquear en nuestra fe, de hacernos dudar, de poder destruir nuestra espiritualidad, nuestra fe, nuestra fortaleza, sino que eso pueda fortalecernos, porque es muy difícil, es muy diferente cuando el enemigo nos trae memoria, es para acabarnos, para destruirnos, Sí, para que nuestra moral esté por los suelos. y para que nuestra salvación se pierda. Claro, para que nosotros empecemos a dudar, pero cuando muchas veces el Señor trae a nuestra memoria tiempos pasados, pero no es para vernos caer, no para enrostrarnos en nuestra cara lo que hicimos, sino para darnos aliento y decir, así como te levanté en ese momento, así como pasamos esta situación, yo te perdoné, así también vas a seguir siendo adelante. Uh-huh. Cada vez el Señor nos va a ir fortaleciendo, nos va a ir ayudando y va a ir perdonando muchas veces cuando nos hemos equivocado. Entonces es muy diferente. Uh-huh. Y el pecado, eso es lo que hace, nos trae vergüenza, nos trae dolor, nos trae sufrimiento, y eso el enemigo siempre va a tratar de enrostrarnos todo esto. Así es. Pero una cosa que le podemos decir a los que nos están mirando y escuchando, que mientras haya vida, hay esperanza. Así es. Así que mientras tenga vida, vaya a los pies de Cristo y corra las veces que sea necesario. También el pecado nos trae como consecuencia muerte espiritual y física. El quebrantamiento del mandato activó la sentencia establecida por Dios, la separación inmediata de la fuente de vida, muerte espiritual, y el inicio de la degradación física, intelectual y espiritual del hombre. Claro. Nos vamos poniendo viejitos. Claro, porque físicamente. Imagínense, Dios sacó, como les decía, Dios sacó a Adán y Eva del huerto del Edén, porque Dios estableció límites que el hombre no comiera del árbol de la vida. Porque lo más probable es que si el hombre no hubiese comido del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿cierto? Lo más probable es que ellos, al pasar esa prueba, Dios le haya permitido poder comer de ese fruto del árbol de la vida y hubiese vivido eternamente en perfección, tal cual como Dios nos creó al principio. Champions. Sin embargo, Dios permitió que el hombre no comiera de ese fruto para que no viviera eternamente con esa naturaleza pecaminosa, ¿cierto? Entonces, la muerte física fue una de las consecuencias del pecado. Tenemos que morir. Vemos que en el capítulo 5 de Génesis, el libro de la genealogía de Adán, vemos que hombres vivían muchos años, 900 años, 800 años, 300 años fue el que vivió menos. Entonces, vemos que vivía muchos años, pero de ahí en adelante el hombre fue, incluso en los años fue disminuyendo, fue decayendo, ¿cierto? Ya para entonces, cuando Dios decide enviar el diluvio, dice que ya no contenderá mi espíritu con el espíritu del hombre, sino que sus días serán 120 años. De igual forma, muchos vivieron más años. Uh-huh. Abraham vivió 175 años. Ya otros vivieron 120, 140, 150, pero de ahí poco a poco fueron bajando la cantidad de años. Hasta el día de hoy que ya 80 años, 90 años, ¿cierto? Es poco, vemos pocas personas que viven 100 años. Hay gente que ha vivido 120 años, pero son casos extremos. Pero físicamente fuimos afectados por eso. Así es. Físicamente, intelectualmente. Hoy en día la ciencia ha aumentado, sí. Ahora en este celular tenemos la capacidad de poder hacer muchas cosas, ver televisión, estar en internet conectados con gente en otro mundo. Podemos hacer muchas cosas. De hecho, este programa lo podríamos hacer solamente con el teléfono celular. ¿Ya? Ahora tenemos grabadoras acá, cámaras, luces, tenemos de todo, micrófonos. La ciencia ha aumentado, el conocimiento ha aumentado, la inteligencia artificial ha aumentado. Pero eso no significa que el hombre sea intelectualmente mejor que antes. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial se ha inventado la inteligencia artificial, pero esto ahora hace todas las cosas. Todo por nosotros. Todo por nosotros. Entonces, antiguamente hombres como por ejemplo del Renacimiento, Leonardo da Vinci, grandes escultores, pintores, científicos, hacían muchas cosas.
Matemáticos, matemáticos, ¿cierto? Que inventaron fórmulas, que crearon nuevas cosas, inventaron muchas cosas. Entonces, la capacidad del hombre era mayor antiguamente. La misma civilización antigua que hoy en día todavía no se puede explicar cómo se construyeron las pirámides, cómo se construyeron los Moai. Y hay una inmensidad de conspiraciones, de teorías, ¿cierto? De ovnis, alienígenas ancestrales y todo. Pero vemos que el hombre ha ido degradándose incluso intelectualmente. Lo que la ciencia presenta es que el hombre ha ido evolucionando, ¿cierto? De una especie animal hasta lo que encontramos hoy. La palabra de Dios nos dice que el hombre ha ido degradándose por el pecado, de forma física, intelectual, ¿cierto? Y espiritual, que fue lo peor. Fue lo peor porque la relación espiritual con Dios se rompió. Y hoy en día el hombre espiritualmente está perdido. Como la Escritura ocupa esa analogía, que está muerto en delitos y en pecado. Está muerto. Ahora, no es que el hombre esté muerto realmente, porque estamos vivos. Literalmente muerto, no. Claro, por eso que podemos responder al llamado de Dios. Podemos decidir. Claro, pero ocupa esa analogía de un hombre muerto. ¿Por qué? Porque ha perdido esa capacidad de relacionarse con Dios. Entonces, el hombre muerto espiritualmente necesita despertar, ¿cierto? Y el hombre como tiene esa cualidad espiritual, esa condición espiritual, esa dimensión espiritual, como lo hablamos en capítulos anteriores, el hombre ha tratado de llenarla con muchas otras cosas. Y ahí cuando hablamos de las diversas religiones que hay en el mundo, creencias, ideologías, la nueva era, que habla que todo está en nuestro interior, que somos nuestros propios dioses, debemos seguir nuestros propios instintos. El mundo que necesita poder suplir esas necesidades espirituales lo está supliendo con todo. Así es. Si el problema del hombre es que no es que no adore, no sea un adorador, lo leí por ahí, sino que el problema es que no sabe a quién adorar. Porque nosotros todos creemos y necesitamos creer en algo, ¿cierto? Necesitamos creer en algo. Nosotros a través de la palabra de Dios sabemos y creemos que Dios fue nuestro creador. Dios es el que merece esa adoración. Dios nos creó para que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad, porque Él nos creó y nos dio esa conexión espiritual con Él, esa imagen. Pero el mundo no lo entiende y no lo quiere entender. Rehúsa creer en Dios. Hoy más que nunca el mensaje de Cristo es muy difícil de predicar. Hoy más que nunca en Romanos 6:23, para afianzar este punto de muerte espiritual y física, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Me acuerdo cuando yo predicaba ese texto en la calle, era uno como de los textos bases que uno se aprendía cuando niño para poder empezar a predicar en la calle. Y es bueno porque nos da a entender esa gran realidad, que la paga del pecado, la consecuencia del pecado es muerte. Y literalmente muerte y muerte espiritual. Pero el regalo de Cristo es la vida eterna. O sea, el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo, Señor nuestro. Entonces, claramente una de las consecuencias del pecado es la muerte. Física, espiritual y también, como decíamos, intelectual, ¿cierto? El hombre se ha ido degradando. Y otra de las consecuencias del pecado que tenemos como último punto es la culpa y la división. El pecado alteró las relaciones humanas, provocando la evasión de responsabilidades, la acusación mutua entre el hombre y la mujer y afectando de forma hereditaria a toda la humanidad. ¿Qué le dijo? Ya, no es un chiste. ¿Qué le dijo? Cuando Dios le dice a la mujer, ¿qué pasó? Es que la serpiente me dijo. Y el hombre, es que la mujer que me diste. Claro. Y yo creo que Jehová le dijo, todos iban responsabilizando a los demás. Otros, ninguno ¿cierto? se hacía responsable. Y eso es lo que hace el pecado. Y muchas veces nosotros no nos damos cuenta. Y claramente cuando el pecado nos ha dominado a nosotros, cuando el pecado se ha enseñoreado, hablando en términos bíblicos, de nosotros, muchas veces ni nos da vergüenza. No sentimos ni vergüenza cuando estamos en el pecado y empezamos a culpar a los demás. No, pero es que mira cómo se vistió, es que mira lo que me dijo, es que mira cómo actuó, por eso yo hice esto. Claro. Como que el otro tiene la responsabilidad de mi actuar. Somos las víctimas
pobrecitos de la reacción que tuvimos o de la tentación en la que caímos. Claro. Eso, claro, y muchas veces siempre tenemos como, claro, la excusa para que nosotros quedemos libres de polvo y paja, como decimos, y para que y tratamos de convencer a Dios, ¿cierto? Señor, la mujer que tú me diste. Claro. Así le dijo a Adán. Entonces tratamos de convencer, en primer lugar, tratamos de convencer a los quienes nos rodean y culpar a los demás. No, pero es que esto sucedió porque esta persona hizo esto, o porque pasó esta situación en específico y yo respondí de acuerdo a lo que sucedió. Y claro, empezamos a culpar a los demás, empezamos a culpar las situaciones y también nos empezamos a convencer a nosotros mismos que claramente yo no tuve la culpa. Realmente yo fui una víctima de lo que pasó. Y tienen que pedirme perdón. Claro, y ahí ya entramos a términos mayores, claro. Tienen que ellos pedirme perdón a mí. Y cuando nos convencemos a nosotros mismos, tratamos de convencer a Dios. O tratamos de justificarnos ante Dios y tratamos de convencer a Dios y decirle, Señor, yo no fui. Fue ella, fue la serpiente, fue Eva, no fui yo. Entonces, claramente el pecado lo que causa es división. Así es. Y eso es lo que mencionaba también al principio. Podemos tener posturas distintas, podemos tener claro, opiniones o ideas distintas, tenemos caracteres diferentes, hay diversidad en el cuerpo de Cristo, pero eso no puede causar división entre nosotros. Y si hay alguna situación, algún pecado que enfrentar, que eso lo podamos enfrentar maduramente, que podamos nosotros poder analizar la situación y poder tomar la responsabilidad, ser responsable de lo que ha acontecido, de lo que ha sucedido. Si yo soy responsable del pecado, yo asumir las consecuencias. Y no involucrar a los demás y no culpar a los demás, no hacer parte de mi pecado a los demás, sino que yo hacerme responsable y también poder ser causante no de división, sino que de unidad. ¿Cierto? Si en este caso mi comportamiento está causando división, yo tratar de hacerme un lado, ¿cierto? De solucionar esa situación para que la comunión, la unidad de la iglesia, el cuerpo de Cristo no se vea afectado. Así es. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron, como así su consecuencia, ¿cierto? Entonces, vamos, como conclusión de este tercer bloque, podemos decir que las devastadoras consecuencias del pecado hallaron su resolución final en la obra expiatoria de Jesucristo. En la cruz, Cristo asumió judicialmente nuestra vergüenza, nuestra culpa, nuestra muerte, al clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús experimentó la separación que nosotros merecíamos. Entonces, grande es el amor de Dios para con todos. Porque todos estamos llamados. A todo el mundo que él tuvo que tomar ese lugar por nosotros. Él tomó nuestro lugar, fue nuestro sustituto. Él fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo, nuestro sacrificio perfecto, pero Él tuvo que sufrir algo que Él no tenía que haber sufrido. Él tuvo que experimentar la culpa, la vergüenza, el rechazo, el miedo, el temor, la desesperación. Así es. Tener que sudar gotas de sangre, ¿cierto? La aflicción que había en su corazón. Y también esa aflicción grande al clamar, al decir Padre, al sentir esa soledad en la cruz. Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? Pero también es nuestro mayor modelo hoy día de que la tentación, la prueba, se puede vencer. Claro. Él pasó la prueba y nos da ejemplo a nosotros de obediencia y de cumplir la voluntad del Padre en perfecto y absoluto cuidado de su humanidad, de su creación que somos nosotros. Amén. Y bueno, para ir terminando ya, como les decía, recordaba lo que he visto o que he enseñado un poquito en los otros estudios que hago de la Biblia, y hablando acerca del tabernáculo, hablamos un poquito acerca de los sacrificios
Y más que para redondear la idea, porque hablamos de los sacrificios, de las ofrendas y de todo este derramamiento de sangre y víctimas, ¿cierto?, que se presentaban en el tabernáculo para la expiación del pecado, era para que el hombre fuese consciente de la gravedad del pecado. Uh-huh. Y eso también nos da a entender que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que darle seriedad a lo que es el pecado, a entender la gravedad del pecado, porque todos nuestros pecados fueron cargados por Cristo en la cruz. Así es. Mi pecado fue lo que Cristo cargó en la cruz. Entonces es tan grave este tema del pecado, es tan desagradable y debiese ser para nosotros algo tan, pero tan algo que debemos rechazar, pero a ojos cerrados, algo que debemos, aunque suene fuerte, pero odiar el pecado en nuestra vida, tratar de desecharlo por completo de nuestra vida, porque Cristo cargó con los pecados del mundo. Entonces, cuando nosotros pecamos, si bien viene el temor, la vergüenza, la culpa, antes que pequemos, nosotros pensemos, Cristo murió por mí, Cristo murió por mi pecado. Entonces no voy a hacer esto porque en cierta parte lo que yo he hecho y lo que yo estoy haciendo y lo lo más probable haré en el futuro, Cristo ya lo pagó en la cruz. Y ofende a Dios. Ofende a Dios. Eso hizo que Jesucristo gritara en la cruz, clamara a gran voz diciendo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y eso recae sobre nosotros y obviamente nos hace pensar. Y yo creo que nos debe hacer reflexionar mucho antes de pecar, y cuando nos encontremos en esa situación, huir, ¿cierto?, de la tentación, no quedarnos hablando con el enemigo para que nos engañe, no ir al límite, sino que pensar en Cristo en la cruz, que Él pagó por nuestro pecado, que sufrió la cruz, los clavos traspasaron sus manos, sus pies, una lanza traspasó su costado, su cabeza en su cabeza se incrustaron espinas que fueron enterradas, ¿cierto?, profundamente. Su espalda fue lacerada, fue azotada, donde sus carnes, ¿cierto?, fueron abiertas. ¿Por qué? Por amor a mí. Entonces, las consecuencias del pecado recayeron sobre Jesucristo, y eso es tan potente que no muchas veces no lo dimensionamos, que las consecuencias del pecado también recayeron sobre Cristo. Así es. Pero Él lo aceptó voluntariamente para que nosotros pudiésemos ser salvos, y para que a nosotros que somos pecadores, la palabra de Dios nos diga que somos santos, que somos hijos de Dios y que hemos sido salvados por Dios a través de Jesucristo. Entonces yo creo que eso no debemos pensarlo, debemos reflexionarlo, debemos meditarlo en nuestra vida, y bueno, debemos agradecer por el sacrificio de Cristo, que anuló toda el poder que tenía también el pecado en nuestra vida a través de Cristo. La muerte y el pecado ya no tienen más poder sobre nosotros. Amén. Amén. Ya, terminamos. Ahora sí. Mi señora me hace así con la pierna todo el rato. No le hago, solo me muevo. Ya, que Dios les bendiga. Que Dios les bendiga. Nos vemos en un próximo capítulo. Esperamos que este capítulo de tema controversial no traiga división. Oramos profundamente para que el cuerpo de Cristo y la iglesia de Dios sea fortalecida, enriquecida y edificada a través de su palabra. Amén. Entonces le damos por finalizado este programa llamado Hechos a su imagen. Que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo programa. Adiós. Chao, chao. Chao, chao.